Julián Álvarez ha jugado más de 300 partidos como profesional, y los he visto todos para responder la siguiente pregunta. ¿Es tan bueno como dicen? Te voy a contar los partidos más importantes de su carrera. Y después de este video serás un experto en la araña. Conocerás sus inicios en Córdoba, cómo llegó a River Plate sin que nadie apostara del todo por él, y su ascenso al Manchester City más dominante de la historia. También su extraña relación con la sombra de Erling Haaland y cómo el Paris Saint-Germain intentó ficharlo por más de 80 millones de euros. Esto es Fútbol. Julián Álvarez nació el 31 de enero de 2000 en Calchín, una localidad de la provincia de Córdoba, Argentina. Hijo de Lorena y Miguel Álvarez, una familia de clase trabajadora donde el fútbol era el lenguaje de los domingos. Se crió jugando en el Club Atlético Calchín, con su padre como uno de sus primeros entrenadores en canchas de tierra. Ahí aprendió a moverse sin espacio, a presionar sin balón, a aparecer donde nadie lo esperaba. Ese lugar sigue siendo central para Julián, y cada vez que puede lo representa, porque Calchín no es solo su origen. Es la explicación de por qué juega como juega. A los 12 años llegó a las inferiores de River Plate, y ahí comenzó una historia de paciencia que duró casi una década. River lo fue desarrollando categoría por categoría, pero Álvarez no era el nombre en las portadas. Era el que trabajaba, el que presionaba, el que sacrificaba, el que los entrenadores usaban para hacer funcionar un sistema antes de apostar por él como figura. Tardó en llegar, pero cuando llegó fue imposible ignorarlo. Con el primer equipo de River, Álvarez fue cambiando de rol hasta encontrar su lugar como 9. En sus primeras apariciones fue suplente, entrando en los últimos minutos sin la confianza total del cuerpo técnico. Pero cada vez que entraba dejaba algo. Un movimiento distinto, un pase en profundidad, una presión que recuperaba un balón perdido. Los entrenadores que lo usaron terminaron entendiéndolo. Álvarez no era un delantero para admirar, era un delantero para ganar. En 2021 empezó a marcar diferencia de forma consistente. En 2022 detonó. 34 goles en 40 partidos en la temporada 2021-2022. Torneo Apertura ganado. Consagración como el mejor jugador del fútbol argentino. En enero de ese mismo año, Manchester City lo compró por aproximadamente 14 millones de dólares, pero lo dejó cedido en River hasta mitad de año. Guardiola sabía que un jugador así necesitaba terminar su proceso antes de dar el salto. Antes de irse a Europa, Álvarez fue convocado a la selección mayor de Argentina para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Llegó al torneo como segundo delantero, con Lautaro Martínez como titular indiscutido. Nadie esperaba lo que iba a pasar. 4 goles, 2 asistencias. Jugador que cambió partidos cuando Argentina más los necesitaba. Fue la gran revelación del torneo, el jugador que el mundo no tenía en el radar y que terminó siendo determinante en la conquista del título. Su segundo gol ante Croacia en la semifinal está entre los mejores que se han visto en un mundial en 20 años. Recorrió medio campo solo, superó a 3 defensores y definió al primer palo sin dudar. Ganó la Copa del Mundo con 22 años. Eso ya lo coloca en una categoría diferente, pero el ciclo con la selección no terminó ahí. En 2024, Argentina disputó la Copa América en Estados Unidos, y Álvarez volvió a ser una pieza clave. No fue el goleador del torneo, ese rol lo ocupó Lautaro. Pero fue el jugador que hacía funcionar al equipo cuando las ideas se agotaban. Presionaba en los momentos de más tensión. Recuperaba balones donde ningún delantero de esa generación así tanto como los resultados. Pero lo que vino después del Mundial fue donde empezó la conversación incómoda. Manchester City. Temporada 2022-2023. Pep Guardiola. El equipo más dominante de Europa. Álvarez llegó ahí y en su primera temporada completa ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League. El triplete histórico. Marcó en la final de Champions contra el Inter de Milán. Por números puros fue una temporada brillante, con 27 goles y asistencias en todas las competencias. Pero había algo que los medios no querían nombrar. Álvarez no era el protagonista que el fútbol esperaba de un campeón del mundo. Era una pieza funcional en una maquinaria perfecta. Trabajaba más que nadie. Presionaba, se asociaba, liberaba espacios. Pero cuando City no funcionaba, Álvarez tampoco brillaba. Y la pregunta que empezó a circular fue exactamente esa. ¿Es Álvarez tan bueno porque es bueno o brilla porque lo rodean los mejores del planeta? ¿Tú qué crees? Porque la respuesta no es obvia. Y no es la misma dependiendo de la temporada que analices. En la temporada 2023-2024, Haaland marcó 27 goles en Premier League. Pero hay un dato que poca gente menciona. Cuando Haaland estuvo lesionado durante varios partidos, City no funcionó igual. Y Álvarez tampoco. Porque el sistema de Guardiola es un ecosistema completo, donde cada pieza depende de las otras. Álvarez sin Haaland, liberando defensores centrales, no tenía los mismos espacios. Haaland sin Álvarez presionando y asociándose, perdía salidas limpias.
Eran interdependientes. Pero en el mercado del fútbol eso no se cotiza igual para los dos. Álvarez terminó el año con 19 goles en todas las competencias, una cifra respetable para la mayoría de los delanteros del mundo. Pero no para alguien en ese equipo, con ese presupuesto, con esa cantidad de oportunidades que generaba City. La narrativa se instaló. Álvarez era el segundo, era el complemento perfecto. Era el delantero que el sistema necesitaba, pero que no generaba el juego por sí solo. Fue entonces cuando Álvarez tomó la decisión más importante de su carrera hasta ese momento. En agosto de 2024, rechazó renovar en Manchester City y firmó con el Atlético de Madrid por aproximadamente 75 millones de euros. Dejó el club más ganador del mundo para buscar algo que City no le podía dar: protagonismo, titularidad garantizada, un sistema construido alrededor suyo. Diego Simeone como entrenador, alguien que históricamente ha hecho brillar a delanteros del perfil de Álvarez, que valora la presión, el esfuerzo, el sacrificio colectivo por encima del desequilibrio individual. En el Atlético, Álvarez encontró exactamente eso. Su primera temporada en Madrid fue convincente, con goles en Liga, en Champions y en momentos decisivos donde el equipo lo necesitaba como referencia. Simeone lo usó como el eje ofensivo, construyendo el juego alrededor de sus movimientos. Su capacidad para bajar a recibir, su presión alta que generaba recuperaciones en campo rival, todo eso Simeone lo conocía y lo aprovechó desde el primer día. Por primera vez en su carrera en Europa, Álvarez era el plan A, no la segunda opción de un sistema más grande que él, y llegó al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera. Convocado por Scaloni como uno de los 3 puntales ofensivos de Argentina, junto a Messi y Lautaro. Pero el futuro de Álvarez fuera del Atlético está lleno de preguntas. El club madrileño compite contra presupuestos que lo triplican, y retener a una figura de ese nivel a largo plazo depende de factores que no siempre son deportivos. El mercado árabe ya ha rastreado su nombre. La Liga Saudí ya intentó fichar a jugadores en plena cima, como Benzema o Neymar. El perfil de Álvarez, campeón del mundo con goles en Champions y Mundiales, es exactamente lo que esos proyectos buscan para ganar credibilidad. Por ahora no hay nada concreto. Pero el fútbol moderno no avisa antes de romper lo que parecía sólido. Y hay un detalle que pocos han mencionado. El agente de Álvarez tiene relaciones fluidas con varios clubes de primer nivel europeo. Eso no significa que haya movimiento inminente. Significa que las puertas están abiertas. Y si en algún momento Álvarez decide que el Atlético ya no le da lo que necesita, el mercado va a responder en cuestión de semanas. Y también está la pregunta que nadie en Argentina quiere hacer en voz alta. ¿Qué pasa con Álvarez cuando Messi ya no esté? Porque parte del esplendor de la araña en la selección viene de jugar con Messi, que libera espacios, atrae marcajes y genera situaciones que ningún otro jugador del mundo genera. Cuando Argentina tenga que reinventarse sin Messi, Álvarez tendrá que responder si puede cargar al equipo solo o si necesita ese contexto para llegar a su mejor versión. Esa es la pregunta que el fútbol no le ha hecho todavía de forma directa. El Mundial 2026 puede ser el primer escenario donde Álvarez tenga que ser el líder absoluto durante un partido entero sin Messi disponible. Y ese partido, si llega, va a decir más de la araña que cualquier temporada entera en un club. ¿Puede Julián Álvarez ser el mejor delantero del mundo por sí solo? La pregunta parece simple y no lo es. Porque el fútbol moderno ha cambiado lo que significa ser el mejor. En los años 90, el mejor delantero era el que desequilibraba solo, el que ganaba partidos imposibles por pura clase individual. Hoy el fútbol de élite funciona en sistemas, y los mejores delanteros son los que hacen funcionar mejor a ese sistema. Por esa lógica, Álvarez ya es de los mejores del mundo. Pero por la lógica de las portadas, de las camisetas vendidas, de las redes sociales, todavía vive en la sombra de jugadores que deslumbran más, pero que ganan menos. Lo que nadie puede quitarle es lo que ya tiene. Y tampoco le pueden quitar la narrativa de cómo llegó. No fue el niño prodigio de portada. No fue el que llegó a una academia de élite a los 6 años con representante incluido. Fue el de Calchín. El que llegó tarde, el que convenció despacio, el que ganó todo cuando nadie esperaba que ganara nada. Una Copa del Mundo, una Champions League, 3 Premier Leagues, más títulos a los 24 años que la mayoría de los delanteros que hoy llenan portadas. Y eso no es contexto, no es sistema, no es coincidencia. Eso es un jugador que ha estado en los momentos más grandes del fútbol y ha respondido. La última palabra no está dicha. Y eso, para un jugador de su edad, es lo mejor que puede pasar. ¿Tú crees que Álvarez puede ser la figura de Argentina después de Messi? ¿O es un jugador que siempre necesita al mejor para brillar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre los jugadores que definirán el Mundial 2026, suscríbete. Porque aquí analizamos todo, partido por partido, sin filtro.